Pues la siguiente mesa va a estar moderada por Henry Velázquez, Global DPO Data Privacy de Publicis Group en España, en Italia y Portugal. Van a participar en ella Agustín Pérez, CEO en Sibo Ventures, José María Rodríguez Millán, PHP Architect y Head of Programmatic de SmartClip, Joaquín Fité, director de operaciones en Fisherman, Paula Ortiz, directora jurídica y de relaciones institucionales de la IAB, Rodrigo Simancas, director de comunicación, planning y analítica en Ecumedia, y José Antonio Martínez, CEO de Making Science. Entonces igual nos ponemos más al centro para, no sé, más que nada para no dar la impresión de que estamos todos de este lado. Bueno, faltan un par de compañeros que nos van a acompañar, no sé si están por ahí, si no seguro se incorporarán. La idea que tenemos más que nada, más que un debate o algo así, es más una conversación entre colegas del sector, compartiendo experiencias y compartiendo diferentes retos que tenemos todos, que hemos afrontado en las diferentes empresas en cuanto a la implantación del GDPR, teniendo en cuenta los proyectos de Big Data. Entonces, si te parece, Agustín, empiezo por ti. No sé si quieres dar una introducción de quién eres tú y luego empezamos. Sí, bueno, yo represento a Sibo Ventures, somos una empresa que se dedica a proporcionar consultoría y servicios en publicidad programática y pues trabajamos mucho con publishers y de hecho el tema de la ley de protección de datos fue un reto el año pasado por estas fechas porque muchos de ellos veían cómo se acercaba la fecha pero no estaba muy claro qué es lo que había que hacer, ¿vale? Y entonces, digamos, como somos un socio tecnológico de muchos publishers, nos sentíamos en la obligación de proporcionarles una solución. Y precisamente por eso nos lanzamos a constituirnos y lanzar un CMP, una plataforma de consentimiento, precisamente para poder darles ese servicio y resolverles el problema. Muy bien, luego entraremos un poco a los retos de las obligaciones en cuanto a la gestión del consentimiento y tal, pero antes también quería darle la oportunidad a Joaquín y a Rodrigo que se presenten un poco, que también comenten las actividades empresariales que llevan a cabo para empezar ya a entrar en materia. Hola, buenos días. Nada, soy Rodrigo Simancas, soy el director de Communication Strategy y Analítica en Ecumedia. Y también, pues, como muchos de nosotros en muchas de nuestras agencias, Ecumedia es una agencia de medios, pues me tocó el medio de la tormenta del 25 de mayo del año pasado. Y como agencia de medios, pues nos tocó estar en medio entre nuestros clientes, entre los diferentes proveedores, entre los medios y vivir la locura inicial de conocer bien la ley pero no saber aplicarla, de buscar proveedores que nos ayudase en adaptarnos y en adaptarse a todos los proveedores, en la locura de ir analizando, como has bien contado en ese Juego de Tronos, a cada uno de nuestros socios y ver que la cumplían y por desgracia descartar a aquellos que no, y cliente a cliente. Ha sido un trabajo, la verdad, que bastante arduo. Sí, la verdad es que yo en eso también comparto tu opinión. Yo creo que ha sido complicado para todos porque una cosa que tenemos clara es que intervenimos varios representando varios tramos de tratamiento distintos y algún tramo lo lleva a cabo el anunciante, otro lo llevas a lo mejor tú, otro lo lleva el publisher
y a veces cuesta definir a quién hace qué y qué obligación tiene que cumplir dentro de ese tratamiento que lleva a cabo. Sí, porque además empezó todo sospechosamente con tú firma esto, a ver si lo cumples o no lo cumples. Había clientes que te pasaban el listado de la GDPR si lo cumplías o no lo cumplías. Eso era la cadena. Entonces te llegaba a ti, tú llegabas a tu asesoría, lo mirabas con la asesoría, hablabas con tu ad server, con los publishers, con todos tus proveedores y al final terminabas informándote sobre todo y obviamente ese documento por per se no solamente te valía, tenías que tener un análisis mucho más profundo, se cumplía la ISO, etcétera, etcétera. Efectivamente. Joaquín, ¿tú qué piensas al respecto? Bueno, me presento si queréis un poco primero. Mi nombre es Joaquín Fite. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero de todo. Pertenezco a la agencia Fisherman, que pertenece al Grupo Entusiasmo. Somos una agencia de marketing digital con servicios 360 de marketing. Y bueno, después de esta pequeña introducción, pues básicamente un poco lo que estáis hablando. Venimos a ver un poco esa charla que tú decías, debate entre todos, de cómo dentro de este nuevo reglamento, qué responsabilidad tiene cada uno de los actores que influyen. Desde el punto de vista de una agencia es verdad que tratamos con todas las piezas claves dentro de este entramado publicitario, desde lo que es el anunciante o cliente en este caso, desde lo que es el publisher, la tecnología y luego nosotros como coordinadores y planificadores y estrategas de todo lo que es la estrategia digital. Ahora, dentro de eso, pues si queréis podemos hablar un poco sobre cuáles serían, partiendo de lo básico, que sería como propia empresa, nosotros también tenemos que adaptarnos, lo primero de todo, que es algo básico, desde datos imprescindibles, datos de carácter personal imprescindibles que necesitamos, desde datos de nuestros propios clientes, datos bancarios que a veces tenemos que suministrar a otras entidades, datos de terceros, tenerlos por si a nivel legal o las competencias nos lo solicitan en un momento dado. Partiendo de eso, nosotros al final, al tener esta foto, tenemos también que dilucidar con la ayuda, como es lógico, de bufetes que han nacido, especialmente han crecido mucho con este tema desde hace un año más o menos. Dilucidar cuál es el responsable de ese tratamiento de datos, quién es el encargado de tratamiento de datos y cómo son las responsabilidades que pasan de uno a otro y qué tratamiento de datos se realizan con esos datos de carácter personal. Yo creo que ese ejercicio es fundamental. Rodrigo comentaba algo y tú también lo comentabas, Agustín, que creo que la dinámica antes del GDPR era firma esto, ya está. Y ya con esto estoy cubierto. Tengo un encargado de tratamiento que me ha firmado el contrato que pone lo que aguante y ya con esto estamos. Yo creo que un punto, y creo que es positivo si se hace bien, que al principio es complicado, pero sí positivo si se hace bien. Un punto bastante positivo del GDPR es que nos lleva a una proactividad, a una diligencia, y esa diligencia consiste en ese primer paso, que es ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Y dentro de lo que haces tú con los datos, bien, bueno, pues tú recabas este dato como first party, tú eres el que tiene el contacto con el usuario, este usuario tiene que ser informado de ciertas circunstancias, ciertas obligaciones de acuerdo al GDPR. Pero una vez que te lo paso a ti, porque tú has instalado una cookie en ese medio, pues te corresponde a ti también informar de este otro tramo del tratamiento. Y yo creo que ese es uno de los grandes retos y dificultades iniciales que tuvimos hace un año. Afortunadamente creo yo que con el paso del tiempo todos hemos ido madurando un poco en estas circunstancias, en saber hacer un ejercicio de conciencia de qué hacemos realmente, qué obligaciones le corresponden a quién y cómo ejecutarlas. ¿Tú qué piensas al respecto, Agustín? A ver, yo creo que esta ley lo primero ha sido fundamental, muy importante. Creo que aunque hay muchos detractores, pero realmente era necesaria. Creo que los consumidores queremos todos tener cierto control sobre los datos y realmente falta mucho camino, pero es un punto de partida. Nos encontramos todos con eso, con que la cadena, la supply chain programática, nos iban pasando los contratos del anunciante a la agencia, de la agencia al SSP, del SSP al medio y al final decía, firma esto. Y dice, bueno, vale, yo firmo esto, se lo doy a firmar a un publisher y luego ¿qué? ¿Cómo técnicamente hacemos? Menos mal que la IAB se mojó en ese sentido, sacó todo el framework para gestionar el consentimiento y lo mismo digo, queda mucho por hacer,
pero es un primer paso. Para que todos los que estemos en la cadena tengamos una estandarización que me parece vital en este mercado, de cómo debemos trabajar, cómo debemos comunicarnos, etcétera, etcétera. Y bueno, a partir de ahí yo creo que estamos solo al principio. Esto tiene pues muchísimo recorrido y hay muchos retos por delante, desde nuevas plataformas, porque claro, todos lo hemos puesto en desktop, lo hemos puesto en móvil, pero ahora falta ponerlo pues en la OTT, en la televisión conectada. Hay otras plataformas que van a necesitar esto mismo y que poco a poco tenemos que ir conectándolas. Creo que, como tú comentabas, la IA había hecho un muy buen trabajo haciendo esa explicación de cómo es el proceso. Dentro de ese proceso, yo creo que es bueno que digamos que hay dos figuras fundamentales, que uno es el responsable del tratamiento de datos y otro el encargado del tratamiento de datos. Y dentro de esas responsabilidades legales, en caso de una auditoría, etcétera, al final el responsable del tratamiento de datos es la persona que se responsabiliza. El encargado del tratamiento de datos, como nos pasa muchas veces a las agencias, al final somos uno encargado de ese tratamiento de datos. Para poder prestar el servicio que me está solicitando, necesito a veces tratar esos datos, pero soy el encargado del tratamiento de datos. Luego, el responsable del tratamiento de datos suele ser normalmente el cliente. Sí, vamos a ver, en el ecosistema, las agencias usualmente actuamos en nombre y por cuenta de alguien que está atrás, que es quien realmente va a recibir el beneficio de esta obtención de los datos o de este enriquecimiento de los datos. Yo creo que lo que comentabas antes de estas iniciativas por parte de la IAB, una de ellas es el framework para la gestión del consentimiento, pero el libro blanco que también lo mencionaron hace poco en una de las ponencias, o una posible futura guía de cookies, que también, bueno, cookies / tecnologías similares, por aquello que la cookie muera dentro de poco tiempo. Yo creo que son iniciativas que marcan una tendencia. Cada vez tanto asociaciones como agencias de protección de datos a nivel europeo, como reguladores, etcétera, han considerado que la privacidad hay que protegerla, hay que poner límites. Hace un momento alguien preguntaba si esto va a obstaculizar el mercado. Hay una reflexión con esto, que el propio GDPR, en uno de los considerandos, habla que el objetivo de proteger los datos no puede ir en detrimento del desarrollo del mercado europeo. Entonces, es importante tener en cuenta que estos límites, al menos desde mi punto de vista, o estas obligaciones que nos corresponden a cada uno de nosotros, yo creo que repercuten en un valor agregado al negocio. La gente quiere confianza, la gente quiere que haya, a mí personalmente me interesan servicios personalizados, pero sin intrusión. Entonces yo creo que esa es la dinámica y no creo que sea en contra de nuestro negocio, creo todo lo contrario. ¿Tú qué piensas al respecto, Rodrigo? A ver, está claro que en el foro de Big Data y teniendo en cuenta todo el flujo de data que tenemos diario y que tenemos que ir mucho más allá, la clave hoy en día está básicamente en establecer una comunicación personalizada en perfiles. Para eso se necesitan datos, si no sería totalmente imposible. Pero estos perfiles nos van a permitir establecer una comunicación que no sea lo primero y relevante, lo cual nos aterra a todos, que sea intrusiva y que sea repetitiva. Todos hemos oído cómo la programática ha fallado muchísimo en tanto comunicaciones repetitivas sobre una petición previa. Pero está claro que todo esto se tiene que alimentar con un CRM y se tiene que alimentar a través de un DMP con una taxonomía que responda realmente a cuáles son las necesidades tanto de la empresa como del usuario y nos permita conocerlo. Pero está claro que la base de todo y lo que va a engrasar el sistema es el consentimiento. Sin el consentimiento prácticamente no vamos a operar, ya sea a través de los CMPs. Todos hemos ofrecido CMP gratuitos a nuestros clientes para que pudiesen entrar dentro de la GDPR, a través del consentimiento in-app, que mucha gente lo ha dado sin saberlo. Ahí sí que había que educar más y ser más claros en tanto a qué consentimiento o sobre qué se va a utilizar el dato cuando se instala una app para las diferentes redes de apps que están
favoreciéndonos, ofreciéndonos data tanto de geosegmentación o como AURI, en la cual sí que está totalmente clara, pero también nos hace avanzar sobre la importancia que tiene también el login social y la utilización de tecnologías en las que gente que se loguea en nuestras aplicaciones a través de este login social sí que nos permite obtener información. Y este login social además debe ser también muy claro. Creo que no es un retraso, sino que es un avance, porque vamos a contar con datos de más calidad. Es verdad que cuesta más tener un dato de calidad, pero al final el ROI que vamos a tener es mejor porque sabemos con quién estamos hablando. Yo creo que todo esto también repercute en proyectos de Big Data concretamente. Si cumplimos el GDPR, yo creo que va muy alineado con conseguir la calidad del dato también. Pongo de ejemplo con el tema de, por ejemplo, de datos obsoletos o desactualizados. El mantener datos por tiempo indefinido en el GDPR es un incumplimiento porque ha excedido la finalidad para la que fue recabada. Pero no sé qué pensáis vosotros, que estáis más en la parte de dirigir proyectos de Big Data concretamente, pero para mí también un dato desactualizado por tiempo indefinido dentro de una analítica de un proyecto de Big Data trae como consecuencia lo que has mencionado, que me ofrezcan a mí un viaje de vacaciones que yo ya he realizado y que me lo sigan ofreciendo y me lo sigan ofreciendo. Entonces creo que al fin y al cabo hay un paralelismo entre el buscar la calidad del dato en los proyectos de Big Data con el cumplimiento normativo. ¿Qué piensas al respecto, Joaquín? Perdón, Agustín. Sí, es difícil. Sí, sin duda. Al final, la caducidad de los datos y la calidad es importante. Si no mantenemos esas bases de datos correctamente, no va a servir para nada y el impacto de la publicidad pues va a ser desastroso, ¿no? Yo creo que además también hay un tema con la ley, con este primer paso que se ha dado de poner al usuario en el centro. Yo creo que en otros países se sigue manteniendo en el centro al anunciante, digamos, y todo por el anunciante y porque se consiga vender más. Y realmente aquí, siguiendo yo creo que un poco el modelo de sociedad que tenemos en Europa, se ha puesto con esto al usuario en el centro diciendo no, tú de alguna forma tienes que ser el que controla con quién compartes la información y es el primer paso para que no solamente aceptes o rechaces un consentimiento, sino que tengas total control con tecnologías tipo blockchain, etcétera, de a quién le cedes los datos, qué datos exactamente le has cedido y en cada momento puedas quitar o dar permiso concretamente sobre cada uno de los datos. Es decir, pues yo a esta empresa le he cedido el correo y tener eso y va un poco ligado al tema del login social, de tener un usuario, sea social o como sea, el Unique ID, tener un usuario único que utilicemos los usuarios, que sea nuestro, que no sea de Facebook o de Google o de quien sea, que de alguna manera nos pertenezca y con ese usuario podamos dar o quitar permisos y saber a quién sí, a quién no le hemos cedido los datos y por qué, ¿no? Yo creo que ese es un tema que está ahí encima de la mesa y que va a hacer que el dato que hayamos cedido sea efectivamente un dato de calidad, porque lo queramos compartir, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Bien, nos acompaña ahora Paula Ortiz. Paula, preséntate tú misma porque yo no puedo con tu currículum tan amplio. Bueno, soy Paula Ortiz, soy la directora jurídica y de Relaciones Institucionales de Llave Spain, que es la Asociación de Publicidad y Marketing en Medios Digitales. Y previamente a unirme a este sector tan interesante, pues estaba en el lado oscuro. Estaba trabajando en la Agencia Española de Protección de Datos durante 8 años. Hace un momento comentábamos, Paula, que bueno, de todo el cambio desde que entró en vigor el GDPR, cómo hay una concienciación hacia la obtención del consentimiento. Hablamos mucho del framework de la IAB y ya que te tenemos aquí, yo tengo entendido que vosotros estáis trabajando en muchísimas iniciativas para fomentar el cumplimiento normativo. Uno de los ponentes mencionó antes el libro blanco, tenemos también el framework, tenemos una guía de cookies que posiblemente salga dentro de poco. ¿Puedes comentarnos un poco, adelantarnos el contenido y cuáles expectativas podemos esperar de estos proyectos? Claro.
Bueno, con la entrada de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, va a hacer un año en mayo de este año, pues se hacía muy difícil a todo el ecosistema de publicidad digital, como bien sabéis, el cumplimiento de esta normativa. Por tanto, necesitábamos como un marco de actuación común en el que tanto los editores, es decir, quienes tienen pues esa primera contacto con el usuario, como toda la gente que está detrás, tecnologías, agencias, anunciantes, tuvieran un marco de cumplimiento. Entonces, se aprobó el marco de transparencia y consentimiento de IAB Europe, que se ha hecho a nivel global, pero lógicamente pues, tenía algunos, algunos fallos, ¿no? Con lo cual, después de diversos comentarios públicos y de una reunión con prácticamente todas las agencias de protección de datos de la Unión Europea, pues se ha publicado hoy, justo, una versión 2.0 de este marco de cumplimiento, que está abierto a comentarios públicos durante 30 días y bueno, pues básicamente lo que hace es mejorar la transparencia de cara al usuario y también, sobre todo, de cara a la gestión de las cookies, tanto por parte de los editores como, pues como te decía, de todos esos vendors o proveedores que están detrás. De lo que se trata, en definitiva, es de aportar una herramienta para hacer más fácil el cumplimiento de esta compleja normativa en nuestro entorno tan dinámico, tan cambiante y difícil, ¿no? Muchas gracias. Mira, se nos acaba de unir, sí, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, se nos acaba de unir José María Ortiz de SmartClip. Y ya que nos has unido, pues si te parece, si te presentas también un poco, cuentas un poco tu entorno y luego comenzamos con alguna pregunta para ti también. Muy bien, soy José María Rodríguez, soy director técnico en SmartClip y SmartClip es una empresa que es una network, una red de anunciantes y trabajamos con muchos publishers monetizando su inventario. Entonces, el tema de la GDPR hemos sido muy intermediarios con ellos, ya que muchos no entendían muy bien en qué consistía o cómo implementarlo, si era lo mismo que la política de cookies, si no lo era. Y ha sido nuestra labor pues concienciar a muchos de ellos de la ley, de sus implicaciones y de la implementación correcta de CMPs, etcétera. Sí, yo creo que hace un momento comentábamos eso, que el primer punto fue que aquí había mucha confusión hace un año. Había éramos como el Jon Snow en la mañana, ¿no? Teníamos ahí la espada, pero no sabíamos ni por dónde empezar la batalla. Y claro, yo creo que ya casi un año después hemos alcanzado un poco más de nivel de madurez en cuanto por lo menos a entender. Por supuesto, hay muchas cosas que todavía quedan por hacer, hay muchas clarificaciones que tienen que llegar, muchas interpretaciones, pero uno de los puntos que a mí me llama la atención, por ejemplo, dentro del desarrollo de soluciones que creáis para facilitar la labor de vuestros clientes y vuestros partners, uno de los conceptos de la normativa es el Privacy by Design. Tener en cuenta la privacidad desde el diseño de, por ejemplo, herramientas o soluciones en las que se van a incorporar los datos. En tu experiencia, por ejemplo, José María, ¿podrías comentarnos cuáles han sido los principales retos a la hora de establecer estas políticas de privacidad desde el diseño? ¿Cuáles han sido los puntos que has tenido en cuenta para implantarla? Sobre el principal problema, nuestro problema es doble. Primero, obtener permisos, o sea, obtener la capacidad por parte de los publishers de preguntar a los usuarios por los permisos. Eso por un lado, a los sites. Y por otro lado, a todas las plataformas de publicidad también llegar a acuerdos sobre cómo se van a tratar los datos, con qué herramientas, cuál es nuestro papel en esa relación, si somos controladores, no somos controladores, gestionamos el dato, no lo gestionamos. Realmente ha sido bastante complicado. Y siempre hemos acercado un acercamiento dual, es decir, por un lado, compatibilidad con la IAB, con el framework de la IAB, por un lado, y por otro lado, DPA, firmar con ellos acuerdos de que efectivamente los datos se van a utilizar para los propósitos para los que usamos esas herramientas, exclusivamente para ello. Entonces, es un acercamiento doble, de herramientas puramente técnico y también legal a través de la firma de esos DPA. Pero sobre todo eso, desde el principio hemos estado alineados con la solución de la IAB, intentando empujar esa solución e intentarla, sobre todo eso. Digamos que por la parte de los anunciantes está bastante claro, mucho más claro la utilidad y cómo implementarlo que de los publishers, que ha sido mucho más complicado conseguir que entendieran el problema.
Sí, yo creo que es un flujo complicado porque, claro, el anunciante le llega a un potencial cliente. Y luego, ¿cómo llegó el potencial cliente hasta ese landing page del anunciante? ¿Cómo se gestionó la campaña? ¿Quién alimentó el perfil de ese potencial cliente? ¿Desde dónde se obtuvo este dato? Es realmente complejo muchas veces articular este ciclo de tratamientos y responsabilidades. Y hablando bueno, justo se nos une José Antonio, sí, de Making Science. Mira, estamos comentando ahora justo, estamos compartiendo experiencias un poco de todos los aspectos, dificultades, retos que hemos tenido durante este casi año de implantación del GDPR. Y bueno, ya que te incorporas a la mesa, si te parece, cuéntanos un poco a qué se dedica tu empresa, lo que hacéis, y luego comentamos un poco de cuáles serían los principales retos que has tenido dentro de tu ámbito de actuación. Fenomenal, perfecto. Bueno, soy José Antonio Martínez, soy director general de Making Science. Making Science somos una consultora de marketing y tecnología y bueno, trabajamos con todo tipo de anunciantes, grandes anunciantes, marketing digital y gestión de datos. Y bueno, pues la entrada de la GDPR, pues yo creo que, bueno, pronto hacemos un año, ¿no? Dentro del 25 de mayo pronto. Y bueno, yo creo que al final, pues al principio hubo mucha tensión los meses anteriores, sobre todo, digamos, la semana anterior. Pero yo siempre lo digo, yo siempre creo que es una cosa normal, ¿no? O sea, el mundo de los datos era un mundo que era como el salvaje oeste, ¿no? Que no estaba regulado, era como la propiedad en el pasado, ¿no? Y bueno, pues yo creo que fue bueno que entrara. Y bueno, muchos nervios y bueno, yo creo que se puso una base y ahora yo creo que estamos entrando en el entorno de la normalidad, ¿no? Luego si vemos lo que ha ocurrido realmente, qué están haciendo los usuarios, pues la mayor parte de los usuarios están aceptando los términos y condiciones, ¿no? O sea, digamos la relación entre el propietario de los datos, el usuario que los cede y el que los está utilizando, anunciante o publisher, pues se ha regulado. Y bueno, yo creo que también se han definido una serie de prácticas desde el punto de vista de qué hacer, qué no hacer, qué protocolos seguir internos y demás. Y bueno, ahora yo creo que las cosas están un poco más claras. O sea, yo creo que hubo muchos nervios. Yo diferenciaría mucho el mundo registro, digamos, registro formulario, correo, email y demás del mundo cookie, ¿no? Yo creo que en el mundo formulario, que había también mucha base de datos histórica, que a lo mejor se había recogido pues de una manera no 100% clara, pues hubo unos procesos bastante claros, ¿no? de reaprobación por parte de los usuarios finales, ¿no? Y bueno, yo creo que eso ha quedado bastante claro y ahora todos los nuevos datos que se recogen en formularios y demás, pues ya, digamos, son legales desde un punto de vista de consent del usuario. Pero bueno, yo creo que la parte de datos personales y datos explícitos de nombre, apellidos y demás, pues está más claro. Y luego el mundo cookie, pues el mundo cookie es más complicado, ¿no? Porque también es más difícil de trazar, es más difícil de gestionar. Pero bueno, yo creo que ahí se ha hecho también una limpieza de lo que era la recolección, pues que no estaba muy bien definida, no muy clara. Y bueno, pues continúa siendo un reto, ¿no? Porque el mundo de la cookie, además, el mundo del dato formulario, pues es lo que es, pero el mundo de la cookie, pues también como hay una evolución tecnológica de plataformas, pues también va planteando retos continuos, ¿no? No es una cosa que ha habido que regularla y habrá que continuar regulándola en el tiempo, ¿no? Yo creo que estamos hablando de cookies y yo creo que aparte de las cookies, las tecnologías similares, tenemos píxeles, tenemos fingerprinting, diferentes técnicas para rastrear a los usuarios y para alimentar el perfil de ellos y para monitorizarles. Por una parte, estas técnicas pueden conllevar a una experiencia como usuario que sea satisfactoria dentro del producto o servicio que estamos ofreciendo. Por otra parte, pues puede exceder los límites de lo que establece la normativa. Hay un punto de transparencia en el que el framework de la IAB puede servir para gestionar el consentimiento, pero muchos dicen, bueno, si implantamos el anuncio de cookies y tal, es que ya el usuario se me va, porque pierde esa calidad de experiencia dentro del servicio. Entonces está claro que estamos hablando de un equilibrio entre las tres cosas. ¿Cómo se consigue ese equilibrio entre experiencia del usuario, cumplimiento normativo y rentabilidad del negocio dentro de los datos que estamos gestionando? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensa Joaquín? Yo lo primero que diría es tenemos que adecuarnos todos al nuevo reglamento. Y entonces uno de los puntos más importantes es el consentimiento explícito. O sea,
en el momento que hay un consentimiento explícito, este consentimiento implícito está pensado justamente en dar una mayor transparencia, justamente para no exceder esos límites con una tipología de interferencia de datos probabilísticos, determinísticos, de audiencias, etcétera. Con lo cual, el usuario que hace, por ejemplo, una página de un publisher tiene que dar ese consentimiento explícito a que se le colocan cookies técnicas que son buenas para el usuario. Que es que vemos como las cookies muchas veces como esta cookie me va a perseguir. No, o sea, al final estamos hablando de una cookie técnica. Eso pueden ser cookies de sesión, cookies de registro, cookies que mejoran la experiencia del usuario dentro de la navegación de la propia página. Luego cookies analíticas que lo que hacen es que a ese publisher, por ejemplo, le ayudan a mejorar la calidad y el contenido que está dando a ese usuario gracias al análisis de ese flujo de navegación, de páginas más vistas, de intereses, etcétera. Y luego cookies publicitarias. Dentro de las cookies publicitarias están la mayoría de todos los partners tecnológicos están normalmente certificados dentro de esas plataformas y aparece cuáles son las principales plataformas tecnológicas que te aparecen. Dentro de esta plataforma hablamos de la aplicación concreta del framework para la gestión de consentimientos, por ejemplo, el framework de la IAB. En tu experiencia, Paula, dentro del sector, ¿estamos todos dentro de este mismo estándar o todavía hay mucho por hacer para concienciar a los diferentes representantes del sector para que se incorporen al framework también? ¿Qué piensas al respecto? Bueno, yo creo que lógicamente con todo el ruido que se hizo, con ese tsunami informativo que hubo hace un año con la entrada, o sea, con el comienzo del RGPD, sí que está todo el mundo bastante concienciado. Nosotros desde IAB, pues yo lo veo que, no sé si el 100%, pero un altísimo porcentaje están ya cumpliendo de una u otra manera, ¿no? En cuanto al marco de transparencia, que es un marco que es gratuito, de código abierto, es decir, todo el mundo puede colaborar y hacerlo mejor. España es, creo que el país de la Unión Europea que tiene una mayor implantación en cuanto a este marco, que básicamente consiste en una plataforma de gestión del consentimiento y, bueno, hay muchas en realidad y a partir de ahí pues se da el consentimiento no solamente para el soporte, sino para todos aquellos actores que están detrás, ¿no? Quizás todavía hace mucha falta que más anunciantes sean conscientes de que tienen esta herramienta, pero el resto del ecosistema, sobre todo los publishers, los grandes publishers y las tecnologías, los DMPs, en fin, todos los que están entre medias están ya bastante concienciados, ¿no? Sí que es verdad que en otros países que se permite lo que sea una de las bases legales del reglamento, que es el interés legítimo, en España pues no hay margen, con lo cual todo se circunscribe al consentimiento, ¿no? Pero bueno, estamos ahora mismo también hablando con la Agencia Española de Protección de Datos para reformar esta guía de cookies y darle un poco de forma e interpretar qué se entiende por ese consentimiento para ver si conseguimos pues facilitar y lograr ese equilibrio al que tú te refieres, ¿no? Entre la protección del usuario, que el usuario no se enfade porque tiene un aviso gigante que no sabe ni dónde cerrar o lo cierra porque le molesta y quiere seguir navegando y bueno, pues lógicamente la capacidad de monetización de los medios y de todos los actores, ¿no? Del data, claro. Muy bien. A ver, Agustín, que hace mucho tiempo no hablabas también. Dentro de los proyectos estos de Big Data hay un punto importante, que es que tenemos que saber, hablábamos antes del consentimiento, hemos recabado el dato, supongamos que tenemos el consentimiento para unas finalidades, pero luego, claro, esta información puede irse enriqueciendo a lo largo del tiempo y el consentimiento que me otorgó el usuario en un origen a lo mejor se quede corto con respecto a estas nuevas finalidades a las que voy a utilizar el dato. Entonces, hay un ejercicio de evaluaciones de impacto, de prever este tipo de situaciones antes de abordar un proyecto de Big Data, por ejemplo. En vuestro caso, ¿cómo lo gestionáis? ¿Cuáles son los principales retos que encuentras a la hora de gestionar este tipo de cosas? Bueno, nosotros no somos activamente, o sea, no somos un DMP ni tenemos una plataforma de datos como tal, y entonces en ese sentido, como CMP, nos tenemos que ceñir a lo que dice el reglamento, lo que dice la ley, y es que los datos se obtienen para una finalidad. Si luego la finalidad cambia, pues tienes que volver a solicitar el permiso con la finalidad correcta. Entonces, entiendo que sí que el que pide el dato, pues con una finalidad
que no tiene muy clara o que sabe que en el futuro puede cambiar, lo que debe es pedirlo lo más amplia posible, dentro de que la ley tampoco te deja pedir el dato para cualquier cosa, sino que te dice que especifiques una finalidad. Ahí yo creo que Paula nos puede guiar más, pero hasta donde yo manejo es así. Entonces, hasta ahí puedo decir. Perfecto. Paula, no sé si quieres añadir algo a lo que ha mencionado Agustín. Bueno, no, en realidad que efectivamente, como comenta, los datos, o cuando pedimos el consentimiento, tiene que ser un consentimiento para una finalidad concreta, específica y legítima. Es decir, no vale, voy a tratar tus datos para fines publicitarios. O sea, tiene que ser como algo un poco más concreto, ¿no? En eso la agencia pues, se ha pronunciado en multitud de ocasiones. Por ejemplo, el marco de transparencia que hoy publica esta versión 2.0 pasa de 5 finalidades a 12 finalidades, con lo cual al final el usuario es mucho más capaz de elegir si quiere para cookies de analítica, para que le sirvan un contenido, para que le sirvan una publicidad, bueno, en fin, tener una granularidad mayor en cuanto a ese consentimiento, ¿no? No obstante, yo creo que todo está girando con el RGPD conforme al consentimiento, cuando en realidad el consentimiento en Internet no es que no sea libre, pero en el fondo pues es que es libre, pero está un poco viciado porque nadie se lee lo que está pulsando, ¿no? Con lo cual quizás otras herramientas pues sería más una capacidad de oponerme en un momento dado a que un actor trate mis datos y otro no, a que ahora sí, pero ahora no. Es decir, una capacidad más de decidir en todo momento sobre esos datos, no un consentimiento ciego a todo, ¿no? Sí, un punto importante creo yo en esto, para añadir algo a lo que ha dicho Paula, es que el consentimiento, no por el mero hecho de que esté marcado, es válido. Muchas veces ese consentimiento no ha sido otorgado libremente con la suficiente información con respecto a las finalidades, puede ser declarado nulo, o si no es revocable también. Entonces, claro, aquí tenemos yo creo que por una parte nuestros esfuerzos hacia cumplir está muy bien, pero tiene que haber una labor también, no sé cómo decirlo, de crear cultura también con los usuarios, porque el usuario, ¿tienes 20% de descuento en lo que sea? Acepto. Después me leeré qué es lo que pone ahí o qué es lo que ha aceptado. Y creo que cuando al inicio decía que el GDPR es de todos, eso abarca tanto nosotros, anunciantes, publishers, agencias, organizaciones del sector, como también los usuarios. Los usuarios también no solo es que sean conscientes de los derechos que tienen, que les reconoce el reglamento, sino que también tengan una cultura, una concienciación de los avances tecnológicos, de cómo funcionan las cosas dentro de Internet y de que ellos tienen que tener el control sobre esta información, pero que también requiere un esfuerzo por leerse, ¿sabes?, por aceptar lo que la expectativa razonable del tratamiento de datos conlleva dentro de la gestión que se está realizando con respecto a esta persona. ¿Tú qué piensas al respecto, Joaquín? Bueno, creo que todo lo que comentas a nivel de usuario, creo que claramente todo el mundo entiende que es bueno para el usuario, pero creo que también aporta otra serie de beneficios, como por ejemplo el anunciante. O sea, el anunciante le ha pasado también un poco lo mismo. Con este nuevo reglamento ha tenido que acercarse a ese mundo que tal vez para él era un poco más lejano, de las cookies, vigencia de cookies, tipologías de cookies, para qué se utilizan, cómo se utilizan. Le ha valido a él también para, digamos, actualizar las cookies que tenía, y cuando hablábamos antes de píxeles, por ejemplo, que saltaban en sus páginas web, para, por ejemplo, preocuparse de, oye, ¿por qué está saltando esto? ¿Esto por qué lo estamos haciendo? O sea, con lo cual eso para los propios anunciantes fue bueno. Hablamos también antes un poco de los datos más desde el punto de vista del anunciante. Esos datos se ha hecho con el nuevo reglamento ha habido una limpieza muy importante. O sea, quiero decir, sus bases de datos ahora mismo están actualizadas, están vigentes y están con una vigencia determinada. Hay muchos clientes que tenían unas bases de datos de hace muchísimo tiempo, seguían impactando, las tenían más o menos clusterizadas, pero eso les ha hecho optimizar esas bases de datos. Y cuando hablo de optimizar, hablo incluso de ahorro de costes. O sea, hay muchas herramientas de inbound marketing, por ejemplo, que lo que hacen es los costes que aplican van en función de los usuarios que tú tengas alojados. Si tú tienes, por ejemplo, los mails alojados de usuarios de muchísimo tiempo, los cuales no han interactuado, gracias al nuevo reglamento lo que se ha hecho es limpiarlo. Luego, desde el punto de vista de las agencias, que hablamos también antes de la calidad del dato, no es la calidad del dato, sino el dato en sí. O sea,
A nosotros, por ejemplo, ahora todos los datos, por ejemplo, de OpenRate, por ejemplo, están mejorando con este tipo de limpieza de bases de datos. Con lo cual, hay muchos beneficios y para cada uno de los actores. Lo que ha hecho ha sido acercar, este nuevo reglamento ha acercado a, bueno, hay actores como, por ejemplo, la parte tecnológica, las agencias, incluso los publishers que estaban más cercanos a este conocimiento sobre cookies, sobre cómo funcionaban, etcétera, pero también ha acercado ahora al usuario y al anunciante. Bien, en definitiva, yo creo que estamos el tiempo ya justos, entonces quiero hacer una última pregunta que va dirigida para todos. A ver, se habla de muchas nuevas tendencias que vienen en nuestro mundo, se habla del voice marketing, se habla de la búsqueda del omnicanal, de utilizar más inteligencia artificial y machine learning en nuestros procesos. Y también, por otra parte, estamos viendo un incremento de la actividad regulatoria. Estamos ya a casi un año desde que entró en aplicación el GDPR. Si estuviésemos en este mismo foro dentro de un año, 2020, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo vería cada uno de vosotros? ¿Qué creéis? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son los cambios que podemos esperar? Teniendo en cuenta todas estas diferentes circunstancias, la actividad regulatoria, el mercado y la tecnología. A mí sobre el tema anterior quisiera añadir una cosa, que es que efectivamente sobre concienciar al usuario de la bondad de gestionar su información y todo eso. El pequeño problema que tiene esto es que hay los usuarios que ya estaban concienciados sobre eso, hace ya años que pusieron un adblocker. La ley ahora está saliendo, o sea, los CMPs y la pregunta de consentimiento está saliendo a gente que realmente está dando sí a todo en un porcentaje altísimo. La gente que estaba concienciada y que realmente le preocupaba todo ese tipo de cosas ya encontró la solución antes, desgraciadamente, para los que nos dedicamos a esto. Y efectivamente, me parece muy interesante la diferenciación entre datos de formulario, donde yo estoy poniendo información mía, mi nombre, apellidos, información real mía, e información heurística de si yo he visitado este sitio, pues es que me gusta el bricolaje, por ejemplo, que es una información heurística completamente que de alguna forma a través de acumulación podrás construir un perfil, pero seguirá siendo una información puramente estadística. A nivel de una web, obtener información exacta de formulario, de nombre, apellido, etcétera, el impacto que tiene para la experiencia de usuario es simplemente marcar o desmarcar un checkbox en el formulario. Ese es todo el impacto que tiene. Sin embargo, la recopilación de información puramente heurística tiene un impacto muy fuerte. Entras en la web y ya te está preguntando eso. Entonces, es una de las cosas que me parece un reto a resolver. ¿Por qué cuando se le pide a un usuario información exacta suya, de nombre, apellidos, edad, etcétera, información muy valiosa, el impacto que tiene eso para su experiencia es prácticamente nulo? Sin embargo, cuando realmente lo que va a hacer es entrar en una web para ver una cosa que ha encontrado en Google y quiere simplemente mirar un párrafo, el impacto es muy fuerte. Eso entiendo que realmente es un problema complejo. Es uno de los principales retos que creo que para la experiencia de usuario sería importante comprobar. Ahora mismo estamos en una web en la cual entras en un sitio, has hecho una búsqueda en Google, buscas algo, entras y tienes que decir que sí o no a un CMP. ¿Quieres aceptar notificaciones del sitio web? No. Es que tienes que responder a 2 o 3 ventanas antes de comprobar un párrafo. Entonces, me parece que el añadir regulación, cuando aparezca la nueva ley, que parece, o sea, tenemos delante una nueva ley, tenemos delante la versión 2 de la IAB. Para nosotros también ha sido muy complicado incluso decirle a los publishers, empujarle, decir, montado un CMP. Pero claro, no sabemos si cuando Google se añada a la IAB esto va a cambiar. O cuando salga la segunda versión esto va a cambiar. Entonces te estamos pidiendo que hagas un esfuerzo tecnológico, que inviertas recursos en aplicar una solución que a lo mejor dentro de 5 días te vamos a decir que ya no vale que la cambies. Eso también tiene un impacto. Hay publishers que se pueden permitir el lujo de estar cambiando tecnológicamente todo eso y publishers que no. Entonces, realmente, del futuro, de qué estaremos hablando dentro de un año, hombre, yo espero que estabilicemos esto, porque creo que los publishers no podemos estar dándole una ley diferente cada 2 años, porque se están invirtiendo muchísimos recursos en concienciar, en implementar soluciones, y la verdad es que estamos todavía, yo creo que bastante un terreno neblinoso. No sabemos cuál es la salida de esto, pues todavía queda un tiempo. Esperemos la segunda ley, las siguientes versiones de la IAB. Es muy interesante el hecho de haber ampliado los números de motivos, porque eso es una de las cosas que a nosotros nos preocupaban bastante, sobre todo a la hora de transferencia de data, que es un tema que también se ha hablado. Los DMPs
cómo transfiere data, cuál es yo recogí esto para un uso, ¿puedo venderlo en un DMP? ¿No puedo venderlo? Todo ese tipo de cosas son todavía cosas que nos quedan por resolver. Y esperemos que dentro de un año ya las tuviéramos resueltas. Muy bien. Bueno, hace poco, justamente, la publicidad justamente también organizaba el foro de programática. Nosotros hemos sido patrocinadores, hemos participado en todo desde el primer año, y es que cada año nos sorprendemos un poco más de lo rápido que va avanzando todo el mundo hacia programática, DMPs y soluciones cada vez más que hacen una personalización mayor de todo lo que son los mensajes que quiere transmitir nuestros anunciantes a los usuarios finales. Ahora, dentro de eso, esto pasa un poco como en todos los sectores. Con el nuevo reglamento, comentaba Paula que a nivel España estamos bastante bien, bastante bien, pero lo que se han hecho han sido sentar las bases. O sea, sentar las bases. De hecho, yo recuerdo en un curso que tuvimos justamente en la IAB, que vino uno de los auditores, que era un crack, número uno, y de hecho estábamos, creo que fue una semana antes o pocos días antes de comenzar con la nueva legislación, y surgían muchas dudas y muchas preguntas que él mismo decía, pues ahora mismo no puedo responderte, o directamente se va a aplicar en función a una serie de requisitos. Y decías, bueno, ¿cuáles son los requisitos? Y decía, es que todavía no están publicados. Y decías, bueno, yo me tengo que adaptar dentro de poco tiempo a esto, si necesito. Es normal, esto pasa en todos los sectores. Vamos hacia un futuro en el cual esto va a seguir creciendo, como es lógico, porque es un sector más, como es el sector industrial, el sector farmacéutico, va a seguir creciendo y se va a seguir desarrollando. Y sigue creciendo cada vez más rápido y más avanzado. ¿Qué ocurre? Que poco a poco tendremos, pues como comentaba desde SmartClip, por ejemplo, tenemos que irnos adaptando, y desde todo lo que son los reguladores y las empresas que nos ayudan, como la IAB, a entender esa regulación, nos irán dando pautas de hacia dónde tenemos que ir. Pero está claro que esto va a seguir. O sea, y de hecho la complejidad va a ir a mayor. Lo único que tenemos que irnos adaptando, igual que el sector del automóvil, con toda la regulación sobre contaminación, se va a ir adaptando poco a poco y también está cumpliendo. Pues nosotros exactamente igual. O sea que yo creo que no hay que infundar miedo ni nada por el estilo, al revés. Más tipo confianza, esto es bueno. España está en muy buen nivel, hay muy buenos profesionales que van a decir cómo hacerlo y cómo tenemos que hacerlo, y se va a dar asesoramiento y estrategia sobre este tema, con lo cual ningún miedo. O sea, es simplemente adaptarse, pero estamos en un mundo en el que el cambio es constante. Rodrigo, rápidamente tus pensamientos. Nada, simplemente que sí que va a seguir avanzando hacia la automatización, pero también va a ser necesaria la generación de campañas o de acciones que alimenten más el CRM y la información que tenemos sobre los usuarios, más que la holística a través del registro, para tener más campos, y también posibilidades de análisis a través de paneles controlados donde hay consentimiento, en la cual se pueda establecer un tagueo de campaña y establecer un análisis de grupos controlados y grupos expuestos y no expuestos a campaña, y con una cantidad importante de atributos que nos permita asimismo alimentar tanto a los DMPs y también al CRM como vías secundarias. El zero party, como hemos visto, sigue siendo muy importante y creo que va a representar un valor muy destacado en lo que va a ser la evolución, esperando la e-privacy, que todavía no sabemos por dónde va a ir. Por mi parte, yo creo que seguiremos avanzando, que esto no ha hecho nada más que empezar, que el usuario cada vez estará más en el centro, y creo que si en esto la Unión Europea es el primero, yo creo que nos seguirá Estados Unidos y otros países, porque es lo razonable, al final, que los consumidores puedan manejar su data, dar y quitar permiso y tener acceso, no solamente cuando lo dan, sino también en el recorrido que hagan con las marcas, con las agencias, con los anunciantes. Paula. Yo creo que a un año vista estará todavía más implantado, lo que ya lo está de por sí respecto al cumplimiento y al conocimiento de los usuarios, pero creo que a un año vista estaremos en una cosa mejor y en otra peor.
En una mejor, desde el punto de vista regulatorio, creo que se aclararán todo esto que tú y yo hablamos muchas veces, Henry, de las responsabilidades de los diferentes actores. ¿Quién tiene la responsabilidad? La agencia, el medio, el DSP, en fin, eso ahora mismo espero que se haya aclarado de aquí a entonces. Y luego una cosa que no es muy positiva y es la incertidumbre que tenemos a día de hoy y que espero que, bueno, que a un año vista todavía siga sin ser aprobado, que es el reglamento de e-privacy, que es el que puede de repente pues, dinamitar o cambiar de nuevo otra vez todas las normas de juego que hemos venido implantando a través de los sistemas de cumplimiento, etcétera, ¿no? Que a día de hoy pues, está claro que de momento no se va a aprobar antes del cambio o de las nuevas votaciones del Parlamento Europeo, pero que lógicamente sigue su rumbo y que no sabemos por dónde puede tirar y si puede todavía pues hacer todavía más difícil la gestión de los usuarios, de su data, etcétera, etcétera, ¿no? Porque muchas veces quienes regulan en Bruselas pues no tienen nada de conocimiento del sector, solamente ven el user-centric y a partir de ahí pues todo es malo, ¿no? Hay una datofobia tremenda, ¿no? Con lo cual, pues eso es lo que, no sé, esperemos que el año que viene si nos reunimos aquí digamos todavía queda mucho para esa norma, ¿no? Bueno, yo creo que los datos son buenos. O sea, lo vemos todos los días cuando usamos Netflix o cuando usamos Amazon, ¿no? Y yo creo que al final esto era una legislación de consumidor orientada a que el consumidor tomara conciencia y bueno, estas cosas no ocurren ni en un año, ni en 2, ni en 3, ¿no? Y bueno, pues yo creo que habrá alguna multa más, ¿no? Porque esto al final es como oscila, ¿no? Pues hay una legislación de consumidor, todos se paran, uno se pasa, le ponen una multa, todos se vuelven al otro lado, habrá otra multa gorda y yo creo que iremos convergiendo hacia un entorno razonable, ¿no? O sea, el entorno del uso de los datos donde estás 100% logado está muy claro, o sea, tú te logas en Netflix y sabes a lo que te atienes y estás completamente de acuerdo, tú firmas un contrato con tu banco y usa los datos más que nadie y tú aceptas en tu cuenta y no hay ningún problema. Y el mundo más abierto de Internet y de la publicidad pues siempre ha sido un poco más difuso, ¿no? Y yo creo que pues no va a ser sencillo, pero yo creo que vamos en el buen camino. Yo creo que habrá alguna multa más probablemente y bueno, pues iremos ajustando el entorno, ¿no? Pero yo creo que no tiene mucho sentido desde un punto de vista europeo, ¿no? Que nos volvamos más papistas que el Papa, ¿no? O sea, yo creo también el hecho de que las plataformas americanas estén pensando en adoptar la GDPR y demás, yo creo que es interesante, ¿no? Desde un punto de vista de convergencia. Y bueno, o sea, no será fácil, pero avanzaremos. Eso es lo que yo creo. Muy bien, bien. Con este pensamiento cerramos la mesa redonda y espero que os haya sido de utilidad. Muchas gracias.